El murmullo del tráfico nocturno, un eco distante de la Gran Vía, se filtraba por la ventana ligeramente abierta de su ático en la calle de Serrano, en el elegante barrio de Salamanca, Madrid. Clara no podía dormir. No era el ruido lo que la mantenía despierta, sino el silencio. El silencio de Daniel, su esposo, durmiendo a su lado, tan ajeno, tan tranquilo, o al menos eso parecía. Una vibración apenas perceptible la sacó de su letargo a la 1:37 del... Daniel había dejado su teléfono en la mesita de noche, algo que antes no habría sido inusual. Pero en los últimos meses, el móvil se había convertido en una extensión de su mano, un secreto guardado con celo. Clara se giró con lentitud, el crujido de las sábanas de seda sonando como un trueno en el silencio opresivo de la habitación. La pantalla del teléfono emitía un resplandor fantasmal, y aunque estaba boca abajo, Clara pudo ver la fugaz luz de una notificación. Un mensaje. ¿Quién enviaría un mensaje a Daniel a esa hora? Su corazón comenzó a latir con una cadencia irregular, un tamborileo sordo que resonaba en sus oídos. Era el segundo mensaje en una semana, el tercero en el mes. Pequeñas grietas en la fachada de su matrimonio perfecto, una unión estratégica construida sobre el prestigio y la conveniencia, más que sobre la pasión de Daniel, un prominente abogado especializado en derecho internacional, cuya figura pública impecable era un activo invaluable para su firma y sus aspiraciones políticas, y ella, Clara, una arquitecta de renombre, cuyo ojo para el diseño y la impecabilidad en la gestión de proyectos le había granjeado el respeto en un mundo dominado por hombres. Su matrimonio, orquestado con la delicadeza de una transacción bursátil, era el pilar de sus respectivas carreras. Una alianza, y las alianzas, Clara lo sabía bien, se basaban en la confianza o en la apariencia de ella. Se levantó con cautela, sus pies descalzos sobre la fría madera de roble. Caminó hacia la cocina, la luz de la luna llena filtrándose por las amplias ventanas y proyectando largas sombras fantasmales. El aroma a café recién hecho de la mañana, un lejano recuerdo, había sido reemplazado por un tenue, casi imperceptible, olor a un perfume que no era el suyo, un aroma dulce, floral, que no encajaba con el sutil y amaderado perfume de Daniel. Lo había notado por primera vez hacía 3 semanas, en la solapa de una de sus chaquetas de traje, colgada descuidadamente en el perchero del recibidor. Se había dicho a sí misma que era una clienta, una colega, una casualidad. Pero la mente, una vez sembrada la duda, es un terreno fértil para la sospecha. Clara se sirvió un vaso de agua, el hielo tintineando ruidosamente en la quieta. Miró el reloj de pared de la cocina, un diseño minimalista que marcaba la 1:45. Cada tic-tac era un latido más de su creciente ansiedad. Recordó la cena de la noche anterior. Daniel había estado más callado de lo habitual, su mirada fija en el plato, pero sus pensamientos, ella lo sentía, estaban en otro lugar. Cuando ella le preguntó sobre su día, sus respuestas fueron vagas, monosilábicas. Antes, él solía relatarle cada detalle, cada victoria, cada intriga de su compleja vida profesional. Ahora, era como si hubiera un velo entre ellos, una cortina de humo hecha de excusas y verdades a medias. Al volver a la habitación, el teléfono de Daniel seguía en el mismo sitio, la pantalla apagada ahora. El impulso de tomarlo, de desbloquearlo, era casi insoportable. Pero Clara no era impulsiva. Ella era metódica, analítica. Sabía que un movimiento en falso podría dinamitar todo, y no estaba lista para la explosión. No aún. Necesitaba pruebas, no solo intuición. Se deslizó de nuevo en la cama, de espaldas a Daniel, sintiendo el calor de su cuerpo, pero la distancia de su alma. La puerta del balcón, que daba a una pequeña terraza con vistas a los tejados de Madrid, estaba entreabierta, permitiendo que la brisa fría de la madrugada entrara. Era una noche de agosto, pero la tensión en el aire la hacía sentir glacial. Cerró los ojos, pero las imágenes se agolpaban en su mente. La luz de la pantalla, el perfume desconocido, las miradas esquivas. La semilla de la traición había sido sembrada, y Clara sabía que germinaría pronto. Los días siguientes
transcurrieron en una neblina de falsa normalidad. Clara, con su habitual aplomo profesional, siguió asistiendo a sus reuniones y supervisando sus proyectos, pero su mente no dejaba de trabajar en el suyo propio, la investigación de su marido. La sutileza era su arma. Empezó a prestar atención a cada pequeño detalle. Daniel se había vuelto extrañamente protectivo. Antes, su calendario compartido en el iPad era una ventana abierta a sus horarios. Ahora, una y otra vez, ella notaba bloqueos con el críptico mensaje «reunión privada». Las horas de estas reuniones a menudo se extendían más allá de lo razonable, y Daniel llegaba a casa con un aire cansado, pero con una extraña chispa en los ojos que Clara no lograba descifrar. El detonante fue un recibo. Lo encontró una mañana, mientras vaciaba los bolsillos de uno de los trajes de Daniel antes de llevarlo a la tintorería. Un pequeño papel arrugado, de un estanco. No era inusual. Daniel compraba periódicos allí a veces, pero este recibo no era por un periódico, sino por una caja de cigarrillos, una marca que él no fumaba, y la fecha. La fecha coincidía con una de esas reuniones privadas que lo habían mantenido fuera hasta tarde. Lo más perturbador fue la ubicación. No era un estanco cerca de su oficina en el Paseo de la Castellana, ni cerca de su casa. Era un pequeño estanco en el barrio de La Latina, en la carrera de San Francisco, un lugar al que Daniel rara vez iba, y mucho menos para comprar cigarrillos. ¿Por qué iría allí? ¿Y para quién eran esos cigarrillos? La duda se transformó en certeza helada. El perfume, los mensajes, las horas extra y ahora esto. Clara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de su... Se sentó frente a su escritorio, con el recibo en la mano, un pedazo insignificante de papel que se sentía tan pesado como una losa. Su respiración se volvió superficial. Tenía que ir más allá. Su método era minucioso. Primero, revisó el historial de llamadas de Daniel en la factura detallada que venía por correo electrónico. Era un archivo masivo, y se perdió en un mar de números profesionales y contactos rutinarios. Pero luego, un patrón emergió. Un número, desconocido para ella, aparecía con una frecuencia alarmante. A veces llamadas cortas, a veces mensajes, siempre en momentos extraños, a primera hora de la mañana, o tarde en la noche, o durante el almuerzo. Era un número de móvil, y al buscarlo en Internet, no arrojó ningún resultado público. Discreto, calculador. El segundo paso fue su coche. Daniel tenía un Audi A8, y Clara sabía que el sistema de navegación registraba los destinos recientes. Una tarde, con la excusa de buscar algo en la guantera, se sentó en el asiento del copiloto. La pantalla se iluminó. Desplazó la lista de destinos. Había las ubicaciones habituales, la oficina, el gimnasio, el restaurante favorito. Pero en la mitad de la lista apareció un patrón perturbador. La dirección de un bloque de apartamentos en el barrio de Chamberí, en la calle de Fernández de la Hoz, cerca de la glorieta de Rubén Darío. Un edificio moderno, elegante, y aparecía repetidamente, no una, sino varias veces en las últimas semanas. Siempre en el mismo horario que las reuniones privadas o las noches en las que él llegaba más tarde de lo normal. Clara no era una persona que se precipitara. Sus emociones estaban en ebullición, pero su mente mantenía una frialdad quirúrgica. No quería confrontarlo sin pruebas irrefutables. La verdad, aunque dolorosa, era un arma. La incertidumbre, una tortura. Una tarde, Clara se inventó una excusa para quedarse más tiempo en su estudio de arquitectura, un proyecto urgente que requería su atención. En lugar de ir a casa, cogió su propio coche y se dirigió a la calle de Fernández de la Hoz. Aparcó a una distancia prudente, en una calle lateral, y esperó. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y violetas. Las luces de los apartamentos empezaron a encenderse. La calle se llenó del ajetreo de gente volviendo del trabajo, paseando perros, niños jugando en un parque cercano. Después de casi una hora, vio el Audi de Daniel aparecer en la calle. No se detuvo frente al edificio, sino que giró a la izquierda, hacia la entrada del aparcamiento subterráneo. Un movimiento calculado, para evitar ser visto. Clara lo siguió, manteniendo una distancia.
El aparcamiento era amplio y bien iluminado, con varios niveles. Clara esperó unos minutos antes de descender al nivel -2, donde Daniel solía aparcar si el nivel superior estaba lleno. Y allí estaba su Audi, en una plaza apartada, justo al lado de un Mercedes blanco. Clara se bajó de su coche, fingiendo buscar algo en el maletero. Desde allí, tuvo una visión clara. La puerta del conductor del Mercedes blanco se abrió, y de ella salió una mujer, joven, elegante, con el pelo oscuro y recogido, vestida con un vestido de seda azul que se ceñía a su... No era una clienta, no era una colega. Había una intimidad en la forma en que ella miró el coche de Daniel, una sonrisa cómplice que envió un escalofrío por la espalda de Clara. La mujer se apoyó en el Mercedes, esperando. Unos segundos después, Daniel salió de su Audi. Se acercó a ella y, en lugar de un saludo profesional, la tomó suavemente por la cintura y la besó. Un beso largo, íntimo, que no dejaba lugar a... El mundo de Clara se desmoronó en ese instante, no con un estruendo, sino con un silencio atronador. El aire del aparcamiento se volvió denso, irrespirable. La vista se le nubló, y tuvo que apoyarse en su propio coche para no caer. La humillación era un veneno que corría por sus venas. No era solo la traición personal, sino la burla a su contrato, a la imagen que ambos habían construido con tanto. Vio cómo se separaban, cómo Daniel le entregaba algo a la mujer, y cómo ella se subía a su Mercedes y se alejaba. Daniel, con una sonrisa apenas contenida, volvió a su coche. Clara se escondió detrás de un pilar. El corazón desbocado, esperó a que él se marchara del aparcamiento. Cuando finalmente lo hizo, el silencio volvió a caer, roto solo por el eco de sus propios pensamientos. La mujer del Mercedes blanco, la dirección en Chamberí, el número desconocido, todo. Clara tenía pruebas irrefutables. La noche en el ático de la calle de Serrano fue un campo de batalla silencioso. Daniel regresó a casa poco después de Clara, con su habitual sonrisa cansada y un vago día largo en la oficina. Clara le respondió con monosílabos, su voz extrañamente ronca. Cenaron en un silencio tenso, solo roto por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina. Clara observaba a Daniel cada uno de sus gestos, cada uno de sus movimientos, la forma en que bebía su vino, la manera en que se alisaba el cabello. Un extraño, un impostor sentado frente a ella, comiendo en la mesa que habían elegido juntos, en el hogar que ella había diseñado con tanto amor y cuidado. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Después de la cena, Daniel se retiró a su estudio para revisar unos documentos, según él. Clara se quedó en el salón, con una copa de coñac en la mano, aunque no bebía. La habitación, con sus techos altos y sus amplias ventanas que ofrecían vistas espectaculares de Madrid, parecía encogerse a su alrededor. Se sentó en el sofá de terciopelo, la mente dando vueltas, construyendo el escenario para la confrontación inevitable. No sería una escena de gritos y lágrimas. Sería una demolición calculada, pieza por pieza. A la mañana siguiente, Daniel se levantó temprano para una reunión importante. Clara se había preparado con meticulosidad. Había recopilado todos los hilos de su investigación, el recibo del estanco, el registro de llamadas con el número desconocido resaltado, la lista de direcciones del navegador del coche, y el último eslabón, la fotografía que había logrado tomar discretamente la noche anterior desde su coche en el aparcamiento subterráneo, con su teleobjetivo. Una imagen nítida de Daniel besando a la mujer del Mercedes blanco. La foto era devastadora. La mujer era Isabel Martín, una joven abogada prometedora de su propia firma, una de sus protegidas, a quien Daniel había elogiado en varias ocasiones por su inteligencia y ambición. La traición se multiplicaba, el veneno se hacía más potente. Clara no dijo nada cuando Daniel le dio un beso rápido de despedida en la mejilla, el gesto hueco de la costumbre. Esperó a que la puerta se cerrara, a que el silencio de la casa volviera a envolverla. Luego, se vistió con un traje impecable. Su armadura, tomó su maletín, no para ir a trabajar, sino para llevar las pruebas que desvelarían la verdad. No iría a su estudio. Iba a la oficina de Daniel,
Llegó a la imponente torre de oficinas en el Paseo de la Castellana, donde se encontraba la sede de la firma de abogados de Daniel. El edificio de cristal y acero se alzaba hacia el cielo, un monumento a la ambición y el poder. Los recepcionistas la conocían bien, la esposa del socio principal. La saludaron con deferencia. Clara asintió con una sonrisa tensa y se dirigió directamente al despacho de Daniel. Su secretaria, una mujer eficiente y discreta, la recibió con una sorpresa apenas contenida. Señora de Ortega, ¿qué la trae por aquí tan temprano? El señor Ortega está en una reunión importante en la sala de juntas, dijo la secretaria, su voz suave. Lo sé, Marta. Solo necesito dejarle unos documentos importantes en su despacho. Sorpresa, respondió Clara con una voz que sonó más firme de lo que se... Marta, acostumbrada a la dinámica de trabajo de la pareja, le abrió la puerta del despacho de Daniel. Adelante, señora. Estará de vuelta en una hora aproximadamente. El despacho de Daniel era una extensión de su personalidad, elegante, moderno, con vistas panorámicas a la ciudad. Clara se sentó en la silla de cuero frente al enorme escritorio de madera de nogal. Sacó su portátil y conectó un USB. Su objetivo no era solo confrontar a Daniel, sino asegurarse de que él entendiera las consecuencias a todos los niveles. Abrió un nuevo documento, un borrador de un acuerdo de separación legal. No era un farol. Cuando Daniel entró en su despacho una hora más tarde, se detuvo en seco al ver a Clara sentada allí, con su expresión pétrea. Su sonrisa profesional se desvaneció al instante. «Clara, ¿qué haces aquí? Creí que tenías un proyecto hoy. Y lo tengo, Daniel. Uno muy importante». «¿Nuestro matrimonio?», dijo Clara. Su voz gélida, sin una pizca de emoción. Se levantó y cerró la puerta de su despacho. Daniel sintió un escalofrío. Conocía esa expresión en el rostro de Clara. Era la misma expresión que ponía cuando detectaba una falla estructural en un diseño, o un error fatal en los planos. Se sentó, no en su silla, sino en el sillón de invitados, como si intuyera la naturaleza de la conversación que se avecinaba. «¿De qué estás hablando, Clara?». Clara no respondió de inmediato. Abrió su maletín y sacó las pruebas, colocándolas una por una sobre el pulcro escritorio de Daniel. Primero, el recibo arrugado del estanco en la latina. Una cajetilla de fortuna. «No fumas, Daniel». Daniel la miró, perplejo. «Clara, ¿qué es esto? ¿Me estás espiando? Es ridículo». «¿Ridículo? ¿Es ridículo esto?». Ella le tendió el informe de llamadas detallado, con el número de Isabel Martín resaltado en amarillo. «Este número, Daniel. Llamadas y mensajes a todas horas, especialmente cuando estás en tus reuniones privadas». Daniel agarró el papel, su rostro palideciendo. «Un cliente. Una colega. No es lo que crees». «Ah, ¿no? ¿Y qué me dices de esto?». Clara le mostró la lista de direcciones del navegador. La calle de Fernández de la Hoz, Chamberí. Las fechas y horas coincidían con sus ausencias y mensajes. «Es un bloque de apartamentos donde vive un cliente importante. Hemos tenido varias reuniones allí por la noche». «Discreción», intentó argumentar Daniel, su voz perdiendo parte de su aplomo. Clara sonrió. Una sonrisa sin alegría. «Discreción. Sí, eso es lo que buscas. ¿Y qué me dices de la discreción de tu coche en el aparcamiento subterráneo de ese edificio?». Con un clic, encendió su portátil y proyectó la imagen de la foto en la pantalla del ordenador de Daniel. La imagen de él y Isabel besándose. El aire en el despacho se volvió pesado y respirable. Daniel miró la imagen. Y luego a Clara, sus ojos llenos de una mezcla de shock, furia y finalmente resignación. Sus argumentos se desmoronaron. El silencio se prolongó, un silencio que lo decía todo. «Isabel», susurró Daniel, su voz apenas audible. «No, no es lo que parece. Oh, créeme, Daniel, es exactamente lo que parece. Y lo que es aún más revelador es lo que no parece. Dime, Daniel, ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Y por qué?». La pregunta era... Daniel se recostó en la silla, pasando una mano por su cabello. «Clara, por favor, nada. Este no es un juego, Daniel. Esto no es un desliz de una noche. Esto es una traición calculada. Una mentira que ha crecido a nuestras espaldas. ¿Crees que no entiendo lo que está en juego?
nuestro matrimonio, nuestra imagen pública, las repercusiones para tu carrera. Para la mía. Daniel cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había una luz de desesperación. Ha sido complicado, Clara. Presión, trabajo. Isabel es joven, ambiciosa. Me entendía, me admiraba. Y yo estaba vulnerable. Clara rió. Un sonido hueco, vulnerable. ¿Es eso lo que usas para justificar tu infidelidad? ¿Tu vulnerabilidad? ¿Y qué hay de la mía? ¿De nuestra vulnerabilidad como matrimonio? ¿De la imagen que hemos construido tan meticulosamente? Nuestro contrato, Daniel, era de mutua lealtad, no solo para las apariencias, sino para la integridad de nuestra... ¿O es que el dinero y la fama son las únicas cosas que te importan? Las palabras de Clara golpearon a Daniel con la fuerza de un martillo. Se levantó, y por primera vez, Clara vio el miedo en sus ojos. Miedo real, no solo por ella, sino por el escrutinio público, por la posible ruina de todo lo que había construido. Clara, tienes que entenderme. No quiero perderte. No quiero perder todo esto. Por favor, podemos arreglarlo. Es un error. Isabel no significa... Es una aventura estúpida. ¿Estúpida? Una aventura estúpida que te lleva a un aparcamiento subterráneo a medianoche y que pone en riesgo nuestra reputación, la fundación de nuestras vidas. ¿Y la has traído a nuestra oficina, Daniel? ¿A tu oficina? ¿A la misma firma que tanto te ha costado construir? ¿Lo has olvidado todo por ella? Clara sacó de su maletín el borrador del acuerdo de separación. Lo deslizó por el escritorio hacia Daniel. He estado pensando. He estado planeando. Mientras tú estabas ocupado en tus reuniones privadas, yo estaba aquí, atando cabos, desentrañando tu red de mentiras. Y esta es mi respuesta. Daniel tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las cláusulas, el lenguaje legal preciso, su especialidad. Reconoció la letra pequeña, las implicaciones. No era un documento de divorcio, sino un preacuerdo de separación, cuidadosamente redactado para proteger los intereses de Clara y mantener la discreción que Daniel tanto valoraba. Incluía una estipulación de confidencialidad y una división equitativa de los bienes, además de una compensación significativa para Clara por el daño moral y profesional. Esto es un divorcio, dijo Daniel, su voz apenas un susurro. Es una protección, corrigió. Es la salvaguarda de lo que aún se puede salvar de nuestras vidas. Si esto sale a la luz, Daniel, tu carrera está terminada. Tu imagen, hecha añicos, y la mía también. Pero yo tengo mis proyectos, mi reputación como arquitecta. Tú, en cambio, dependes de la confianza pública. Isabel, ¿crees que ella saldrá indemne? La firma no tolerará este tipo de escándalos. Será despedida. Su carrera, arruinada. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una aventura estúpida? La mirada de Daniel era de desesperación. Entendió el alcance de la trampa en la que se había metido. Clara no solo lo había descubierto, lo había acorralado. ¿Qué quieres, Clara?, preguntó, su voz ronca de angustia. Quiero la verdad, y quiero consecuencias. No quiero arruinarte, Daniel, no por completo. No quiero el escándalo público que manche mi propio nombre. Pero no voy a permitir que te salgas con la tuya impune. Tenemos un acuerdo contractual de matrimonio. ¿Recuerdas? Pues ahora el contrato cambia. El despacho se sumió en un silencio tenso, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Daniel estaba atrapado. El escándalo público destruiría años de trabajo, su prestigio y su ambición política. La firma no dudaría en desvincularse de él si la reputación se veía comprometida. Isabel también sería un daño colateral. Su carrera apenas empezando. Clara, con una frialdad que asombraría a cualquiera que la conociera, continuó. Aquí tienes dos opciones, Daniel. Una, luchamos. Mi abogado tiene todas las pruebas. Un divorcio contencioso. La prensa se deleitará. Tu nombre será pasto de los tabloides. Tu carrera, destrozada. Y la reputación de Isabel, destruida. ¿Y qué ganaríamos? Un dolor incalculable y una humillación pública para ambos. 2. Firmamos este acuerdo. Una separación discreta.
Tú renuncias a tu parte en el apartamento de Serrano, que pasará a mi propiedad. Me otorgas una compensación económica justa, y nos separamos legalmente, con un acuerdo de confidencialidad estricto. Tú seguirás con tu carrera, con la mancha de la separación, sí, pero no con la ruina del escándalo. Y yo seguiré con mi vida, con mi dignidad intacta, y los medios necesarios para reconstruirla. Daniel se llevó las manos a la... La decisión era abrumadora, pero a la vez terriblemente clara. La segunda opción, aunque dolorosa y humillante en privado, era la única vía para salvar lo esencial de su vida profesional y, en cierto modo, la poca dignidad que le quedaba. ¿Y qué hay de Isabel?, preguntó Daniel, con un hilo de voz. Clara lo miró con desdén. Eso es problema tuyo, Daniel, no mío. Pero te aseguro que ella no volverá a cruzar mi camino, ni el de tu firma, si quieres evitar más problemas. La tarde se extendió con reuniones con abogados de por medio, no en su despacho, sino en una sala de conferencias privada en otra planta del edificio, alejada de miradas indiscretas. Los abogados, al tanto de la delicada situación, trabajaron con una eficiencia sombría. El acuerdo de separación se revisó, se modificaron algunas cláusulas menores, pero la esencia se mantuvo. Clara, con su rostro impasible, escuchaba atentamente, interviniendo con una lógica férrea y una determinación inquebrantable. Daniel, por su parte, parecía un hombre derrotado, su habitual carisma eclipsado por la vergüenza y el miedo. Al caer la noche, los documentos estaban listos para la firma. Daniel, con una mano temblorosa, estampó su rúbrica en cada página. Clara hizo lo mismo. Su firma era firme y decidida. Era el fin de una era, el fin de un contrato que había fracasado estrepitosamente. Considero que es el mejor camino para ambos, Daniel, dijo Clara, su voz todavía fría, pero con un matiz de cansancio. No hay ganadores aquí, solo dos personas que han perdido algo invaluable. Daniel levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Clara. Había dolor en ellos, arrepentimiento. Clara, lo siento. Realmente lo siento. Clara lo miró fijamente. Lo sé, pero el arrepentimiento a veces llega demasiado tarde. La salida de la oficina fue en un silencio sepulcral. No hablaron en el coche de vuelta a la calle de Serrano. El ambiente dentro del auto era pesado, asfixiante. Daniel condujo con las manos firmes en el volante, pero con la mirada fija en la carretera, evitando el espejo retrovisor que podría reflejar los ojos de Clara. El paisaje urbano de Madrid, iluminado por las luces de la noche, pasaba como una secuencia borrosa de un sueño. Calles bulliciosas, plazas llenas de vida, gente riendo y charlando en las terrazas, ajenos a la tragedia silenciosa que se desarrollaba dentro del coche. Cuando llegaron al aparcamiento subterráneo de su edificio, el mismo lugar donde Clara había desvelado la primera capa de su traición, la tensión era palpable. Se bajaron del coche sin decir una palabra. Clara recogió su maletín, los documentos de la separación, sellando su destino. Daniel abrió el portal. El ascensor ascendió lentamente. Cada piso una cuenta regresiva para el inevitable final. Al entrar en el ático, el silencio no era el mismo de la noche anterior. No era el silencio de la duda, sino el de la sentencia. Clara se dirigió a su habitación, la que había sido su habitación. Comenzó a empacar sus pertenencias, sus libros, sus objetos personales, con una eficiencia casi mecánica. Daniel la observaba desde el umbral de la puerta, un espectro en su propio. Clara, ¿a dónde vas?, preguntó, la voz llena de una mezcla de incredulidad y dolor. Me voy, Daniel. Te quedas con el apartamento, con el coche, con tu reputación si sabes cuidarla, respondió Clara sin mirarlo. No puedo seguir aquí. Esto ya no es un hogar. Nunca lo fue realmente. ¿Pero a dónde irás? Es tarde. Tengo mi estudio. Tengo mi vida. Y necesito espacio. Para pensar. Para reconstruirme, dijo Clara, cerrando su maleta con un chasquido. Clara no se dirigió a su estudio esa noche. Había preparado una alternativa. Condujo por las calles vacías de Madrid, la mente clara, el corazón dolorido pero libre de la agonía de la incertidumbre.
Se dirigió al barrio de Justicia, en el Distrito Centro, a un pequeño apartamento que había comprado hacía años como inversión, en la calle de Almirante, un lugar que había olvidado, un refugio que ahora se revelaba como su salvación. Era un espacio modesto, de techos altos, con balcones franceses que daban a una calle tranquila. Había pensado en alquilarlo, pero por alguna razón lo mantuvo vacío, un lienzo en blanco, esperando una nueva vida. Desempacó lo esencial, una botella de vino tinto que había metido en su maleta por impulso, y se sentó en el suelo, apoyada en la pared. La luz de la luna filtrándose por las ventanas. No había teléfono que vibrara, ni olor a perfume ajeno, ni el tic-tac de un reloj que contara las horas de su agonía. Solo el suave murmullo de la ciudad. El acuerdo de separación se hizo público de forma discreta, tal como Clara había previsto. Un breve comunicado de prensa, cuidadosamente redactado, anunciaba que Daniel Ortega y Clara Vidal habían decidido de mutuo acuerdo, y con gran respeto mutuo, poner fin a su matrimonio. La prensa amarilla, siempre al acecho, especuló, pero sin pruebas concretas, no pudieron ir más allá de los rumores. Daniel mantuvo su posición en la firma, pero su imagen pública sufrió un golpe. Los susurros lo seguían a todas partes. Su ambición política se estancó. Sus proyectos de futuro se vieron empañados por la percepción de un hombre cuya vida personal era un desastre. La firma, en un movimiento estratégico, lo relegó a un papel menos visible, más enfocado en casos complejos de derecho internacional, lejos del ojo público. Isabel Martín fue reubicada a una oficina en el extranjero, un exilio profesional disfrazado de oportunidad. Clara, por su parte, se reinventó. Su trabajo como arquitecta floreció. Asumió proyectos más ambiciosos, diseños innovadores que reflejaban su nueva libertad y su enfoque en sí. El apartamento de la calle de Almirante se convirtió en su santuario, un espacio que transformó con su visión, un reflejo de su renacimiento. Se rodeó de amigos, se sumergió en su arte y encontró una paz que no había conocido en años. Meses después, se encontró con Daniel por casualidad en una exposición de arte en la Fundación Mapfre, en el Paseo de Recoletos. El encuentro fue cordial, distante. Él parecía más delgado, más viejo. La chispa en sus ojos había sido reemplazada por una sombra de tristeza. Clara, dijo Daniel, su voz suave. Te ves bien. ¿Y tú, Daniel? Respondió ella, su voz firme. Hubo un silencio incómodo. Daniel vaciló antes de hablar. Sabes, lo he pensado mucho. Tenías razón. Fue un error que me costó caro. Me arrepiento. Clara lo miró a los ojos. Ya no había rencor, solo una profunda melancolía. El arrepentimiento es una carga pesada, y a veces la única forma de aliviarla es aceptando las consecuencias. Lo sé, y lo estoy haciendo. Es solitario. La cima, ya sabes. Clara asintió. Sí, lo sé. Pero la soledad, a veces, es el precio de la libertad. Se despidieron con un leve asentimiento, sin contacto físico. Clara se alejó, sintiendo el peso de su pasado, pero también la ligereza de su futuro. El dolor de la traición se había transformado en la fortaleza de la supervivencia. Había perdido un matrimonio, una ilusión de estabilidad, pero había ganado algo más valioso: su propia identidad, su dignidad y la inquebrantable certeza de que era capaz de reconstruir su vida, pieza a pieza, en sus propios términos. La última vez que Clara vio a Daniel fue en un periódico. Una pequeña nota en la sección de Sociedad, informando sobre su nombramiento para un comité de ética internacional, un puesto honorífico, lejos de los reflectores políticos que antes anhelaba. Había un aire de contrición en su nueva imagen, un hombre que había aprendido una dura lección. Clara, en su apartamento de la calle de Almirante, leyendo el periódico mientras tomaba café, sintió una punzada de algo parecido a la compasión, pero sin arrepentimiento. Se había liberado de las cadenas invisibles de un matrimonio de conveniencia, de las expectativas de una sociedad que valoraba la fachada por encima de la verdad. Había enfrentado la traición y había emergido más fuerte, más sabia, una arquitecta de su propio destino. El silencio que ahora la rodeaba no era opresivo,
sino un lienzo en blanco para la sinfonía de su nueva vida. Un final, sí, pero también un principio. La puerta se había cerrado en un capítulo, y la ventana se había abierto a un mundo de posibilidades bajo el vasto y esperanzador cielo de... El sol de la mañana se filtraba por las amplias ventanas de su apartamento en la calle de Almirante, pintando las paredes de un oro suave. Clara sorbió su café, una mezcla aromática de Etiopía que había descubierto en una pequeña cafetería de Lavapiés, su nuevo ritual mañanero. El periódico, aún abierto en la sección de sociedad, mostraba la fotografía de Daniel, más sereno, más contenido, con una mirada que ya no buscaba la validación de la multitud, sino una introspección recién descubierta. La noticia de su nombramiento era un eco lejano de la vida que una vez compartieron, un testimonio de que, a pesar de las cicatrices, la vida continuaba para ambos, aunque en caminos divergentes. Clara se levantó, dejando el periódico a un lado. Se acercó a la mesa de dibujo que había instalado en lo que antes era un pequeño comedor. Los planos de su nuevo proyecto se extendían ante ella, un complejo de viviendas sostenibles en las afueras de Madrid, un encargo ambicioso que la tenía completamente absorta. Ya no diseñaba para complacer a nadie más que a sí misma y a su propia visión arquitectónica. La traición de Daniel, el desmoronamiento de su matrimonio de fachada, había sido un catalizador, una especie de purga emocional que la había liberado para ser más auténtica, más intrépida. Recordó la conversación con su abogada, María Luisa, una mujer de carácter férreo y una habilidad inigualable para navegar por las complejidades del derecho matrimonial. Clara, has manejado esto con una entereza admirable. Pocas mujeres habrían podido ser tan metódicas, tan estratégicas. Has protegido tu futuro, tu dignidad, y al mismo tiempo, has evitado una guerra que habría destrozado a ambos públicamente. Las palabras de María Luisa resonaron en ella. No había sido fácil. Las noches de insomnio, los momentos de ira y desesperación, las lágrimas silenciosas que nadie vio. Pero su determinación había sido más fuerte. El acuerdo de separación había sido ejemplar en su discreción. Daniel, bajo la amenaza de la exposición pública, había cedido en todos los puntos clave. Clara había conservado el apartamento de Serrano, aunque había optado por vivir en Almirante, cediendo su antigua residencia a una pareja de artistas jóvenes que admiraban su trabajo. Había recibido una suma considerable que garantizaba su independencia financiera y la capacidad de invertir en sus propios proyectos. Las condiciones de confidencialidad eran estrictas, un muro legal que protegía a ambos de la voracidad de la prensa. Era un precio alto que Daniel pagaba por su discreción, por salvar lo que quedaba de su reputación profesional. Su relación con Isabel Martín, la tercera en discordia, se había desvanecido en el silencio. Clara nunca la había confrontado directamente, considerando que era un asunto de Daniel, pero sabía que la joven abogada había pagado su propio precio. La oportunidad en la oficina de Londres era un exilio de facto, una forma elegante de la firma de deshacerse de un problema potencial. Clara no sentía lástima por ella, solo un frío reconocimiento de las consecuencias. En el juego del poder y la ambición, todos tenían un precio. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Leo, su colega y amigo, un arquitecto paisajista, con quien estaba colaborando en el proyecto de viviendas. Clara, ¿has revisado los planos de la zona verde? Creo que podemos integrar mejor la fuente que propusiste. Sí, Leo, los he estado estudiando esta mañana. ¿Qué te parece si nos vemos en una hora en la obra? Tengo algunas ideas nuevas, respondió Clara, su voz vibrante con energía. La obra, el lugar donde el hormigón, el acero y el vidrio se transformaban en sueños tangibles. El lugar donde ella se sentía más viva, más en control de su propio destino. El contraste con la semana en que Daniel firmó los papeles, encerrados en la sala de reuniones de su despacho, era abrumador. Aquella sala de conferencias había sido un crisol de dolor y estrategia, un lugar donde el fin de su matrimonio se solidificaba en cláusulas legales. Ahora, en el sitio de construcción, cada ladrillo colocado, cada columna levantada, era un testimonio de su capacidad para construir, no solo edificios, sino también su propia vida. Mientras se preparaba para salir,
Clara se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer diferente. Sus ojos, aunque aún llevaban el rastro de las batallas pasadas, brillaban con una nueva claridad. Había una fuerza en su postura, una calma en su expresión. El vestido de diseño impecable, el corte de pelo moderno, todo hablaba de una persona que había vuelto a tomar las riendas. Al salir a la calle de Almirante, el sol de Madrid la envolvió con su calidez. Caminó hacia la estación de metro de Chueca, sumergiéndose en el ajetreo matutino de la ciudad. La gente pasaba a su lado, cada uno con sus propias historias, sus propias luchas, sus propias esperanzas. Una vez se había sentido atrapada en una jaula dorada, su vida definida por las expectativas de otros. Ahora se sentía parte del vibrante tapiz de la ciudad, una hebra fuerte y autónoma. El recuerdo de Daniel, de su traición, no había desaparecido por completo. A veces, en momentos inesperados, una punzada de dolor, una sombra de resentimiento, la invadía, pero ya no la consumía. Era como una vieja cicatriz, un recordatorio de una herida profunda que había sanado, dejando una marca permanente, pero también una lección. En el metro, mientras el tren se deslizaba por los túneles subterráneos, Clara miró por la ventana, viendo su propio reflejo superpuesto con la oscuridad fugaz del exterior. No había ganado una batalla, no en el sentido tradicional. No había habido un triunfo glorioso, ni una humillación pública. Lo que había ganado era algo mucho más valioso: su libertad, su integridad y la capacidad de forjar su propio camino, lejos de las sombras de la traición y las mentiras. El destino final de Daniel, en el Comité de Ética Internacional, era irónico. El hombre que había traicionado la confianza en su matrimonio, ahora se dedicaba a salvaguardar la moralidad en los asuntos globales. Clara no podía evitar una sonrisa amarga ante la paradoja, pero ese ya no era su foco estaba en el futuro, en los nuevos planos sobre su mesa, en la obra que la esperaba, en la vida que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, para sí misma. Al salir del metro en Nuevos Ministerios, el sol brillaba con fuerza, un día prometedor en Madrid. Clara respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana. Se ajustó el bolso al hombro y caminó con determinación hacia el lugar donde sus sueños finalmente estaban tomando forma. El final de su matrimonio había sido un comienzo, y Clara, la arquitecta de su propia vida, estaba lista para diseñar el siguiente capítulo, con la convicción de quien ha aprendido que la verdadera fortaleza no reside en evitar la tormenta, sino en saber cómo reconstruirse después de ella. El legado de Daniel sería una advertencia silenciosa, mientras que el de Clara sería una celebración de la resiliencia y la autodeterminación. Su historia, aunque marcada por la traición, terminaba con una nota de esperanza, de renovación y de la indomable capacidad del espíritu humano para encontrar la luz, incluso después de la más profunda oscuridad. El murmullo del tráfico nocturno, un eco distante de la Gran Vía, se filtraba por la ventana ligeramente abierta de su ático en la calle de Serrano, en el elegante barrio de Salamanca, Madrid. Clara no podía dormir. No era el ruido lo que la mantenía despierta, sino el silencio. El silencio de Daniel, su esposo, durmiendo a su lado, tan ajeno, tan tranquilo, o al menos eso parecía. Una vibración apenas perceptible la sacó de su letargo a la 1:37 de la madrugada. Daniel había dejado su teléfono en la mesita de noche, algo que antes no habría sido inusual. Pero en los últimos meses, el móvil se había convertido en una extensión de su mano. Un secreto guardado con celo. Clara se giró con lentitud, el crujido de las sábanas de seda sonando como un trueno en el silencio opresivo de la habitación. La pantalla del teléfono emitía un resplandor fantasmal, y aunque estaba boca abajo, Clara pudo ver la fugaz luz de una notificación. Un mensaje. ¿Quién enviaría un mensaje a Daniel a esa hora? Su corazón comenzó a latir con una cadencia irregular, un tamborileo sordo que resonaba en sus oídos. Era el segundo mensaje en una semana, el tercero en pequeñas grietas en la fachada de su matrimonio perfecto, una unión estratégica construida sobre el prestigio y la conveniencia, más que sobre la pasión desbordada. Daniel, un prominente abogado especializado en derecho internacional,
cuya figura pública impecable era un activo invaluable para su firma y sus aspiraciones políticas. Y ella, Clara, una arquitecta de renombre, cuyo ojo para el diseño y la impecabilidad en la gestión de proyectos le había granjeado el respeto en un mundo dominado por hombres. Su matrimonio, orquestado con la delicadeza de una transacción bursátil, era el pilar de sus respectivas carreras, una alianza. Las alianzas, Clara lo sabía bien, se basaban en la confianza o en la apariencia de ella. Se levantó con cautela, sus pies descalzos sobre la fría madera de roble. Caminó hacia la cocina, la luz de la luna llena filtrándose por las amplias ventanas y proyectando largas sombras fantasmales. El aroma a café recién hecho de la mañana, un lejano recuerdo, había sido reemplazado por un tenue, casi imperceptible, olor a un perfume que no era el suyo, un aroma dulce, floral, que no encajaba con el sutil y amaderado perfume de Daniel. Lo había notado por primera vez hacía 3 semanas, en la solapa de una de sus chaquetas de traje, colgada descuidadamente en el perchero del recibidor. Se había dicho a sí misma que era una clienta, una colega, una casualidad, pero la mente, una vez sembrada la duda, es un terreno fértil para la sospecha. Clara se sirvió un vaso de agua, el hielo tintineando ruidosamente, miró el reloj de pared de la cocina, un diseño minimalista que marcaba la 1:45. Cada tic-tac era un latido más de su creciente ansiedad. Recordó la cena de la noche anterior. Daniel había estado más callado de lo habitual, su mirada fija en el plato, pero sus pensamientos, ella lo sentía, estaban en otro lugar. Cuando ella le preguntó sobre su día, sus respuestas fueron vagas, monosilábicas. Antes, él solía relatarle cada detalle, cada victoria, cada intriga de su compleja vida profesional. Ahora, era como si hubiera un velo entre ellos, una cortina de humo hecha de excusas y verdades a medias. Al volver a la habitación, el teléfono de Daniel seguía en el mismo sitio, la pantalla apagada ahora. El impulso de tomarlo, de desbloquearlo, era casi insoportable. Pero Clara no era impulsiva. Ella era metódica, analítica. Sabía que un movimiento en falso podría dinamitar todo, y no estaba lista para la explosión. No aún. Necesitaba pruebas, no solo intuiciones. Se deslizó de nuevo en la cama, de espaldas a Daniel, sintiendo el calor de su cuerpo pero la distancia de su alma. La puerta del balcón, que daba a una pequeña terraza con vistas a los tejados de Madrid, estaba entreabierta, permitiendo que la brisa fría de la madrugada entrara. Era una noche de agosto, pero la tensión en el aire la hacía sentir glacial. Cerró los ojos, pero las imágenes se agolpaban en su mente. La luz de la pantalla, el perfume desconocido, las miradas esquivas. La semilla de la traición había sido sembrada, y Clara sabía que germinaría pronto. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de falsa normalidad. Clara, con su habitual aplomo profesional, siguió asistiendo a sus reuniones y supervisando sus proyectos, pero su mente no dejaba de trabajar en el suyo propio, la investigación de su marido. La sutileza era su arma. Empezó a prestar atención a cada pequeño detalle. Daniel se había vuelto extrañamente protector. Antes, su calendario compartido en el iPad era una ventana abierta a sus horarios. Ahora, una y otra vez, ella notaba bloqueos con el críptico mensaje «reunión privada». Las horas de estas reuniones a menudo se extendían más allá de lo razonable, y Daniel llegaba a casa con un aire cansado, pero con una extraña chispa en los ojos que Clara no lograba descifrar. El detonante fue un recibo. Lo encontró una mañana, mientras vaciaba los bolsillos de uno de los trajes de Daniel antes de llevarlo a la tintorería. Un pequeño papel arrugado, de un estanco. No era inusual. Daniel compraba periódicos allí a veces, pero este recibo no era por un periódico, sino por una caja de cigarrillos, una marca que él no fumaba, y la fecha coincidía con una de esas reuniones privadas que lo habían mantenido fuera hasta tarde. Lo más perturbador fue la ubicación. No era un estanco cerca de su oficina, en el Paseo de la Castellana, ni cerca de su casa. Era un pequeño estanco en el barrio de La Latina, en la carrera de San Francisco, un lugar al que Daniel rara vez iba, y mucho menos para comprar cigarrillos.
¿Por qué iría allí? ¿Y para quién eran esos cigarrillos? La duda se transformó en certeza helada. El perfume, los mensajes, las horas extra, y ahora esto. Clara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de su... Se sentó frente a su escritorio, con el recibo en la mano, un pedazo insignificante de papel, que se sentía tan pesado como una losa. Su respiración se volvió superficial. Tenía que ir más allá. Su método era minucioso. Primero, revisó el historial de llamadas de Daniel en la factura detallada que venía por correo electrónico. Era un archivo masivo, y se perdió en un mar de números profesionales y contactos rutinarios. Pero luego, un patrón emergió. Un número, desconocido para ella, aparecía con una frecuencia alarmante. A veces llamadas cortas, a veces mensajes, siempre en momentos extraños, a primera hora de la mañana, o tarde en la noche, o durante el almuerzo. Era un número de móvil, y al buscarlo en Internet, no arrojó ningún resultado público. Discreto, calculador. El segundo paso fue su coche. Daniel tenía un Audi A8, y Clara sabía que el sistema de navegación registraba los destinos recientes. Una tarde, con la excusa de buscar algo en la guantera, se sentó en el asiento del copiloto. La pantalla se iluminó. Desplazó la lista de destinos. Había las ubicaciones habituales, la oficina, el gimnasio, el restaurante favorito, pero en la mitad de la lista apareció un patrón perturbador. La dirección de un bloque de apartamentos en el barrio de Chamberí, en la calle de Fernández de la Hoz, cerca de la glorieta de Rubén Darío. Un edificio moderno, elegante, y aparecía repetidamente, no una, sino varias veces en las últimas semanas, siempre en el mismo horario que las reuniones privadas o las noches en las que él llegaba más tarde de lo normal. Clara no era una persona que se precipitara. Sus emociones estaban en ebullición, pero su mente mantenía una frialdad quirúrgica. No quería confrontarlo sin pruebas irrefutables. La verdad, aunque dolorosa, era un arma. La incertidumbre. Una tortura. Una tarde, Clara se inventó una excusa para quedarse más tiempo en su estudio de arquitectura. Un proyecto urgente que requería su atención. En lugar de ir a casa, cogió su propio coche y se dirigió a la calle de Fernández de la Hoz. Aparcó a una distancia prudente, en una calle lateral, y esperó. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y violetas. Las luces de los apartamentos empezaron a encender. La calle se llenó del ajetreo de gente volviendo del trabajo, paseando perros, niños jugando en un parque cercano. Después de casi una hora, vio el Audi de Daniel aparecer en la calle. No se detuvo frente al edificio, sino que giró a la izquierda, hacia la entrada del aparcamiento subterráneo. Un movimiento calculado, para evitar ser visto. Clara lo siguió, manteniendo una distancia. El aparcamiento era amplio y bien iluminado, con varios niveles. Clara esperó unos minutos antes de descender al nivel negativo 2, donde Daniel solía aparcar si el nivel superior estaba lleno, y allí estaba su Audi, en una plaza apartada, justo al lado de un Mercedes blanco. Clara se bajó de su coche, fingiendo buscar algo en el maletero. Desde allí, tuvo una visión clara. La puerta del conductor del Mercedes blanco se abrió, y de ella salió una mujer, joven, elegante, con el pelo oscuro y recogido, vestida con un vestido de seda azul que se ceñía a su... No era una clienta, no era una colega. Había una intimidad en la forma en que ella miró el coche de Daniel, una sonrisa cómplice que envió un escalofrío por la espalda de Clara. La mujer se apoyó en el Mercedes, esperando. Unos segundos después, Daniel salió de su Audi. Se acercó a ella, y en lugar de un saludo profesional, la tomó suavemente por la cintura y la besó. Un beso largo, íntimo, que no dejaba lugar a duda. El mundo de Clara se desmoronó en ese instante, no con un estruendo, sino con un silencio atronador. El aire del aparcamiento se volvió denso, irrespirable. La vista se le nubló, y tuvo que apoyarse en su propio coche para no caer. La humillación era un veneno que corría por sus venas. No era solo la traición personal, sino la burla a su contrato, a la imagen que ambos habían construido con tan... Vio cómo se separaban.
cómo Daniel le entregaba algo a la mujer, y cómo ella se subía a su Mercedes y se alejaba. Daniel, con una sonrisa apenas contenida, volvió a su coche. Clara se escondió detrás de un pilar, el corazón desbocado. Esperó a que él se marchara del aparcamiento. Cuando finalmente lo hizo, el silencio volvió a caer, roto solo por el eco de sus propios pensamientos. La mujer del Mercedes blanco, la dirección, todo. Y ahora, Clara tenía pruebas irrefutables. La noche en el ático de la calle de Serrano fue un campo de batalla silencioso. Daniel regresó a casa poco después de Clara, con su habitual sonrisa cansada y un vago día largo en la oficina. Clara le respondió con monosílabos, su voz extrañamente ronca. Cenaron en un silencio tenso, solo roto por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina. Clara observaba a Daniel, cada uno de sus gestos, cada uno de sus movimientos, la forma en que bebía su vino, la manera en que se alisaba el cabello. Un extraño, un impostor sentado frente a ella, comiendo en la mesa que habían elegido juntos, en el hogar que ella había diseñado con tanto amor y cuidado. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Después de la cena, Daniel se retiró a su estudio para revisar unos documentos, según él. Clara se quedó en el salón, con una copa de coñac en la mano, aunque no bebía. La habitación, con sus techos altos y sus amplias ventanas que ofrecían vistas espectaculares de Madrid, parecía encogerse a su alrededor. Se sentó en el sofá de terciopelo, la mente dando vueltas, construyendo el escenario para la confrontación inevitable. No sería una escena de gritos y lágrimas. Sería una demolición calculada, pieza por pieza. A la mañana siguiente, Daniel se levantó temprano para una reunión importante. Clara se había preparado con meticulosidad. Había recopilado todos los hilos de su investigación, el recibo del estanco, el registro de llamadas con el número desconocido resaltado, la lista de direcciones del navegador del coche y el último eslabón, la fotografía que había logrado tomar discretamente la noche anterior, desde su coche, en el aparcamiento subterráneo, con su teleobjetivo. Una imagen nítida de Daniel besando a la mujer del Mercedes blanco. La foto era devastadora. La mujer era Isabel Martín, una joven abogada prometedora de su propia firma, una de sus protegidas, a quien Daniel había elogiado en varias ocasiones por su inteligencia y ambición. La traición se multiplicaba, el veneno se hacía más potente. Clara no dijo nada cuando Daniel le dio un beso rápido de despedida en la mejilla, el gesto hueco de la costumbre. Esperó a que la puerta se cerrara, a que el silencio de la casa volviera a envolverla. Luego, se vistió con un traje impecable. Tomó su maletín, no para ir a trabajar, sino para llevar las pruebas que desvelarían la verdad. No iría a su estudio. Iba a la oficina de Daniel. Llegó a la imponente torre de oficinas en el Paseo de la Castellana, donde se encontraba la sede de la firma de abogados de Daniel. El edificio de cristal y acero se alzaba hacia el cielo, un monumento a la ambición y el poder. Los recepcionistas la conocían bien. La esposa del socio principal. La saludaron con deferencia. Clara asintió con una sonrisa tensa y se dirigió directamente al despacho de Daniel. Su secretaria, una mujer eficiente y discreta, la recibió con una sorpresa apenas contenida. Señora de Ortega, ¿qué la trae por aquí tan temprano? El señor Ortega está en una reunión importante en la sala de juntas, dijo la secretaria, su voz suave. Lo sé, Marta. Solo necesito dejarle unos documentos importantes en su despacho. Sorpresa, respondió Clara, con una voz que sonó más firme de lo que se... Marta, acostumbrada a la dinámica de trabajo de la pareja, le abrió la puerta del despacho de Daniel. Adelante, señora. Estará de vuelta en una hora aproximadamente. El despacho de Daniel era una extensión de su personalidad. Elegante, moderno, con vistas panorámicas a la ciudad. Clara se sentó en la silla de cuero frente al enorme escritorio de madera de nogal. Sacó su portátil y conectó un USB. Su objetivo no era solo confrontar a Daniel, sino asegurarse de que él entendiera las consecuencias a todos los niveles. Abrió un nuevo documento, un borrador de un acuerdo de separación legal. No era un farol,
Cuando Daniel entró en su despacho una hora más tarde, se detuvo en seco al ver a Clara sentada allí, con su expresión pétrea. Su sonrisa profesional se desvaneció al instante. «Clara, ¿qué haces aquí? Creí que tenías un proyecto hoy. Y lo tengo, Daniel. Uno muy importante. Nuestro matrimonio», dijo Clara, su voz gélida, sin una pizca de emoción. Se levantó y cerró la puerta de su despacho. Daniel sintió un escalofrío. Conocía esa expresión en el rostro de Clara. Era la misma expresión que ponía cuando detectaba una falla estructural en un diseño o un error fatal en los planos. Se sentó, no en su silla, sino en el sillón de invitados, como si intuyera la naturaleza de la conversación que se avecinaba. «¿De qué estás hablando, Clara?». Clara no respondió de inmediato. Abrió su maletín y sacó las pruebas, colocándolas una por una sobre el pulcro escritorio de Daniel. Primero, el recibo arrugado del estanco en la latina, una cajetilla de fortuna. «No fumas, Daniel». Daniel la miró, perplejo. «Clara, ¿qué es esto? ¿Me estás espiando? Es ridículo». «¿Ridículo? ¿Es ridículo esto?». Ella le tendió el informe de llamadas detallado, con el número de Isabel Martín resaltado en amarillo. Este número, Daniel. Llamadas y mensajes a todas horas, especialmente cuando estás en tus reuniones privadas. Daniel agarró el papel, su rostro palideciendo. «Un cliente. Una colega. No es lo que crees». «Ah, no. ¿Y qué me dices de esto?». Clara le mostró la lista de direcciones del navegador. La calle de Fernández de la Hoz, Chamberí. Las fechas y horas coincidían con sus ausencias y mensajes. «Es un bloque de apartamentos donde vive un cliente y hemos tenido varias reuniones allí por la noche». «Discreción», intentó argumentar Daniel, su voz perdiendo parte de su aplomo. Clara sonrió, una sonrisa sin alegría. «Discreción. Sí, eso es lo que buscas». «¿Y qué me dices de la discreción de tu coche en el aparcamiento subterráneo de ese edificio?». Con un clic, encendió su portátil y proyectó la imagen de la foto en la pantalla del ordenador de Daniel. La imagen de él y Isabel besándose, el aire en el despacho, se volvió pesado. Daniel miró la imagen, y luego a Clara, sus ojos llenos de una mezcla de shock, furia y finalmente resignación. Sus argumentos se desmoronaron. El silencio se prolongó, un silencio que lo decía todo. «Isabel», susurró Daniel, su voz apenas audible. «No, no es lo que parece. Oh, créeme, Daniel, es exactamente lo que parece. Y lo que es aún más revelador es lo que no parece. Dime, Daniel, ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Y por qué?». La pregunta era un puñal. Daniel se recostó en la silla, pasando una mano por su cabello. «Clara, por favor, nada. Este no es un juego, Daniel. Esto no es un desliz de una noche. Esto es una traición calculada, una mentira que ha crecido a nuestras espaldas. ¿Crees que no entiendo lo que está en juego? Nuestro matrimonio, nuestra imagen pública, las repercusiones para tu carrera, para la mía». Daniel cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había una luz de desesperación. «Ha sido complicado, Clara. Presión, trabajo. Isabel es joven, ambiciosa. Me entendía, me admiraba. Y yo estaba vulnerable». Clara rió, un sonido hueco. «Vulnerable. ¿Es eso lo que usas para justificar tu infidelidad? ¿Tu vulnerabilidad? ¿Y qué hay de la mía? ¿De nuestra vulnerabilidad como matrimonio? ¿De la imagen que hemos construido tan meticulosamente?». Nuestro contrato, Daniel, era de mutua lealtad, no solo para las apariencias, sino para la integridad de nuestra. ¿O es que el dinero y la fama son las únicas cosas que te importan? Las palabras de Clara golpearon a Daniel con la fuerza de un martillo. Se levantó, y por primera vez, Clara vio el miedo en sus ojos. Miedo real, no solo por ella, sino por el escrutinio público, por la posible ruina de todo lo que había construido. «Clara, tienes que entenderme. No quiero perderte. No quiero perder todo esto. Por favor, podemos arreglarlo. Es un error. Isabel, no significa. Es una aventura estúpida». «¿Estúpida?». «Una aventura estúpida que te lleva a un aparcamiento subterráneo a medianoche
y que pone en riesgo nuestra reputación, la fundación de nuestras vidas? ¿Y la has traído a nuestra oficina, Daniel? ¿A tu oficina? ¿A la misma firma que tanto te ha costado construir? ¿Lo has olvidado todo por ella? Clara sacó de su maletín el borrador del acuerdo de separación. Lo deslizó por el escritorio hacia Daniel. He estado pensando. He estado planeando. Mientras tú estabas ocupado en tus reuniones privadas, yo estaba aquí, atando cabos, desentrañando tu red de mentiras. Y esta es mi respuesta. Daniel tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las cláusulas, el lenguaje legal preciso, su especialidad. Reconoció la letra pequeña, las implicaciones. No era un documento de divorcio, sino un preacuerdo de separación, cuidadosamente redactado para proteger los intereses de Clara y mantener la discreción que Daniel tanto valoraba. Incluía una estipulación de confidencialidad y una división equitativa de los bienes, además de una compensación significativa para Clara por el daño moral y profesional. Esto es un divorcio, dijo Daniel, su voz apenas un susurro. Es una protección, corrigió. Es la salvaguarda de lo que aún se puede salvar de nuestras vidas. Si esto sale a la luz, Daniel, tu carrera está terminada. Tu imagen, hecha añicos, y la mía también. Pero yo tengo mis proyectos, mi reputación como arquitecta. Tú, en cambio, dependes de la confianza pública. ¿Y Isabel, crees que ella saldrá indemne? La firma no tolerará este tipo de escándalos. Será despedida, su carrera arruinada. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una aventura estúpida? La mirada de Daniel era de desesperación. Entendió el alcance de la trampa en la que se había metido. Clara no solo lo había descubierto, lo había acorralado. ¿Qué quieres, Clara?, preguntó, su voz ronca de angustia. Quiero la verdad. Y quiero consecuencias. No quiero arruinarte, Daniel. No por completo. No quiero el escándalo público que manche mi propio nombre. Pero no voy a permitir que te salgas con la tuya impunemente. Tenemos un acuerdo contractual de matrimonio. ¿Recuerdas? Pues ahora, el contrato cambia. El despacho se sumió en un silencio tenso, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Daniel estaba atrapado. El escándalo público destruiría años de trabajo, su prestigio y su ambición política. La firma no dudaría en desvincularse de él si la reputación se veía comprometida. Isabel también sería un daño colateral. Su carrera apenas empezando. Clara, con una frialdad que asombraría a cualquiera que la conociera, continuó: Aquí tienes dos opciones, Daniel. Una, luchamos. Mi abogado tiene todas las pruebas. Un divorcio contencioso. La prensa se deleitará. Tu nombre será pasto de los tabloides. Tu carrera, destrozada. Y la reputación de Isabel, destruida. ¿Y qué ganaríamos? Un dolor incalculable y una humillación pública para ambos. 2. Firmamos este acuerdo. Una separación. Tú renuncias a tu parte en el apartamento de Serrano, que pasará a mi propiedad. Me otorgas una compensación económica justa, y nos separamos legalmente, con un acuerdo de confidencialidad estricto. Tú seguirás con tu carrera, con la mancha de la separación, sí, pero no con la ruina del escándalo. Y yo seguiré con mi vida, con mi dignidad intacta, y los medios necesarios para reconstruirla. Daniel se llevó las manos a la decisión. Era abrumadora, pero a la vez terriblemente clara. La segunda opción, aunque dolorosa y humillante en privado, era la única vía para salvar lo esencial de su vida profesional y, en cierto modo, la poca dignidad que le quedaba. ¿Y qué hay de Isabel?, preguntó Daniel, con un hilo de voz. Clara lo miró con desdén. Eso es problema tuyo, Daniel, no mío. Pero te aseguro que ella no volverá a cruzar mi camino, ni el de tu firma, si quieres evitar más problemas. La tarde se extendió con reuniones con abogados de por medio. No en su despacho, sino en una sala de conferencias privada, en otra planta del edificio, alejada de miradas indiscretas. Los abogados, al tanto de la delicada situación, trabajaron con una eficiencia sombría. El acuerdo de separación se revisó, se modificaron algunas cláusulas menores, pero la esencia se clara.
con su rostro impasible, escuchaba atentamente, interviniendo con una lógica férrea y una determinación inquebrantable. Daniel, por su parte, parecía un hombre derrotado, su habitual carisma eclipsado por la vergüenza y el miedo. Al caer la noche, los documentos estaban listos para la firma. Daniel, con una mano temblorosa, estampó su rúbrica en cada página. Clara hizo lo mismo. Su firma era firme y decidida. Era el fin de una era, el fin de un contrato que había fracasado estrepitosamente. Considero que es el mejor camino para ambos, Daniel, dijo Clara, su voz todavía fría, pero con un matiz de cansancio. No hay ganadores aquí. Solo dos personas que han perdido algo invaluable. Daniel levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Clara. Había dolor en ellos, arrepentimiento. Clara, lo siento. Realmente lo siento. Clara lo miró fijamente. Lo sé, pero el arrepentimiento a veces llega demasiado tarde. La salida de la oficina fue en un silencio sepulcral. No hablaron en el coche de vuelta a la calle de Serrano. El ambiente dentro del auto era pesado, asfixiante. Daniel condujo con las manos firmes en el volante, pero con la mirada fija en la carretera, evitando el espejo retrovisor que podría reflejar los ojos de Clara. El paisaje urbano de Madrid, iluminado por las luces de la noche, pasaba como una secuencia borrosa de calles bulliciosas, plazas llenas de vida, gente riendo y charlando en las terrazas, ajenos a la tragedia silenciosa que se desarrollaba dentro del coche. Cuando llegaron al aparcamiento subterráneo de su edificio, el mismo lugar donde Clara había desvelado la primera capa de su traición, la tensión era palpable. Se bajaron del coche sin decir una palabra. Clara recogió su maletín, los documentos de la separación sellando su destino. Daniel abrió el portal de casa. El ascensor ascendió lentamente, cada piso una cuenta regresiva para el inevitable final. Al entrar en el ático, el silencio no era el mismo de la noche anterior. No era el silencio de la duda, sino el de la sentencia. Clara se dirigió a su habitación, la que había sido su habitación. Comenzó a empacar sus pertenencias, sus libros, sus objetos personales, con una eficiencia casi mecánica. Daniel la observaba desde el umbral de la puerta, un espectro en su propio. «Clara, ¿a dónde vas?», preguntó, la voz llena de una mezcla de incredulidad y dolor. «Me voy, Daniel. Te quedas con el apartamento, con el coche, con tu reputación si sabes cuidarla», respondió Clara, sin mirarlo. «No puedo seguir aquí. Esto ya no es un hogar. Nunca lo fue realmente. Pero, ¿a dónde irás? Es tarde. Tengo mi estudio. Tengo mi vida. Y necesito espacio. Para pensar, para reconstruirme», dijo Clara, cerrando su maleta con un chasquido de fin. Clara no se dirigió a su estudio esa noche. Había preparado una alternativa. Condujo por las calles vacías de Madrid, la mente clara, el corazón dolorido pero libre de la agonía, de la incertidumbre. Se dirigió al barrio de Justicia, en el distrito centro, a un pequeño apartamento que había comprado hacía años como inversión, en la calle de Almirante. Un lugar que había olvidado, un refugio que ahora se revelaba como su salvación. Era un espacio modesto, de techos altos, con balcones franceses que daban a una calle tranquila. Había pensado en alquilarlo, pero por alguna razón lo mantuvo vacío. Un lienzo en blanco esperando una nueva vida. Desempacó lo esencial, una botella de vino tinto que había metido en su maleta por impulso, y se sentó en el suelo, apoyada en la pared. La luz de la luna filtrándose por las ventanas. No había teléfono que vibrara, ni olor a perfume ajeno, ni el tic-tac de un reloj que contara las horas de su agonía. Solo el suave murmullo de la ciudad. El acuerdo de separación se hizo público de forma discreta, tal como Clara había previsto. Un breve comunicado de prensa, cuidadosamente redactado, anunciaba que Daniel Ortega y Clara Vidal habían decidido de mutuo acuerdo, y con gran respeto mutuo, poner fin a su matrimonio. La prensa amarilla, siempre al acecho, especuló, pero sin pruebas concretas. No pudieron ir más allá de los rumores. Daniel mantuvo su posición en la firma, pero su imagen pública sufrió un golpe. Los susurros lo seguían a todas partes. Su ambición política se estancó. Sus proyectos de futuro se vieron empañados por la percepción de un hombre
cuya vida personal era un desastre. La firma, en un movimiento estratégico, lo relegó a un papel menos visible, más enfocado en casos complejos de derecho internacional, lejos del ojo público. Isabel Martín fue reubicada a una oficina en el extranjero, un exilio profesional disfrazado de oportunidad. Clara, por su parte, se reinventó. Su trabajo como arquitecta floreció. Asumió proyectos más ambiciosos, diseños innovadores que reflejaban su nueva libertad y su enfoque en sí misma. El apartamento de la calle de Almirante se convirtió en su santuario, un espacio que transformó con su visión, un reflejo de su renacimiento. Se rodeó de amigos, se sumergió en su arte y encontró una paz que no había conocido en años. Meses después, se encontró con Daniel por casualidad en una exposición de arte en la Fundación Mapfre, en el Paseo de Recoletos. El encuentro fue cordial, distante. Él parecía más delgado, más viejo. La chispa en sus ojos había sido reemplazada por una sombra de tristeza. «Clara», dijo Daniel, su voz suave, «te ves bien». «¿Y tú, Daniel?», respondió ella, su voz firme. Hubo un silencio incómodo. Daniel vaciló antes de hablar. «Sabes, lo he pensado mucho. Tenías razón. Fue un error. Un error que me costó caro. Me arrepiento». Clara lo miró a los ojos. Ya no había rencor, solo una profunda melancolía. El arrepentimiento es una carga pesada y a veces la única forma de aliviarla es aceptando las consecuencias. Lo sé, y lo estoy haciendo. Es solitario. La cima, ya sabes. Clara asintió. Sí, lo sé. Pero la soledad a veces es el precio de la libertad. Se despidieron con un leve asentimiento, sin contacto físico. Clara se alejó, sintiendo el peso de su pasado, pero también la ligereza de su futuro. El dolor de la traición se había transformado en la fortaleza de la superación. Había perdido un matrimonio, una ilusión de estabilidad, pero había ganado algo mucho más valioso: su propia identidad, su dignidad y la inquebrantable certeza de que era capaz de reconstruir su vida, pieza a pieza, en sus propios términos. La última vez que Clara vio a Daniel fue en un periódico, una pequeña nota en la sección de sociedad, informando sobre su nombramiento para un comité de ética internacional, un puesto honorífico, lejos de los reflectores políticos que antes anhelaba. Había un aire de contrición en su nueva imagen, un hombre que había aprendido una dura lección. Clara, en su apartamento de la calle de Almirante, leyendo el periódico mientras tomaba café, sintió una punzada de algo parecido a la compasión, pero sin arrepentimiento. Se había liberado de las cadenas invisibles de un matrimonio de conveniencia, de las expectativas de una sociedad que valoraba la fachada por encima de... Había enfrentado la traición y había emergido más fuerte, más sabia, una arquitecta de su propio destino. El silencio que ahora la rodeaba no era opresivo, sino un lienzo en blanco para la sinfonía de su nueva vida. Un final, sí, pero también un principio. La puerta se había cerrado en un capítulo, y la ventana se había abierto a un mundo de posibilidades bajo el vasto y esperanzador cielo de... El sol de la mañana se filtraba por las amplias ventanas de su apartamento en la calle de Almirante, pintando las paredes de un oro suave. Clara sorbió su café, una mezcla aromática de Etiopía que había descubierto en una pequeña cafetería de Lavapiés, su nuevo ritual mañanero. El periódico, aún abierto en la sección de sociedad, mostraba la fotografía de Daniel, más sereno, más contenido, con una mirada que ya no buscaba la validación de la multitud, sino una introspección recién descubierta. La noticia de su nombramiento era un eco lejano de la vida que una vez compartieron, un testimonio de que, a pesar de las cicatrices, la vida continuaba para ambos, aunque en caminos divergentes. Clara se levantó, dejando el periódico a un lado. Se acercó a la mesa de dibujo que había instalado en lo que antes era un pequeño... Los planos de su nuevo proyecto se extendían ante ella. Un complejo de viviendas sostenibles en las afueras de Madrid. Un encargo ambicioso que la tenía completamente absorta. Ya no diseñaba para complacer a nadie más que a sí misma y a su propia visión arquitectónica. La traición de Daniel, el desmoronamiento de su matrimonio de fachada,
Había sido un catalizador, una especie de purga emocional que la había liberado para ser más auténtica, más intrépida en su... Recordó la conversación con su abogada, María Luisa, una mujer de carácter férreo y una habilidad inigualable para navegar por las complejidades del derecho matrimonial. Clara, has manejado esto con una entereza admirable. Pocas mujeres habrían podido ser tan metódicas, tan estratégicas. Has protegido tu futuro, tu dignidad, y al mismo tiempo, has evitado una guerra que habría destrozado a ambos públicamente. Las palabras de María Luisa resonaron en ella. No había sido fácil. Las noches de insomnio, los momentos de ira y desesperación, las lágrimas silenciosas que nadie vio. Pero su determinación había sido más fuerte. El acuerdo de separación había sido ejemplar en su discreción. Daniel, bajo la amenaza de la exposición pública, había cedido en todos los puntos clave. Clara había conservado el apartamento de Serrano, aunque había optado por vivir en Almirante, cediendo su antigua residencia a una pareja de artistas jóvenes que admiraban su... Había recibido una suma considerable que garantizaba su independencia financiera y la capacidad de invertir en sus propios proyectos. Las condiciones de confidencialidad eran estrictas, un muro legal que protegía a ambos de la voracidad de la prensa. Era un precio alto que Daniel pagaba por su discreción, por salvar lo que quedaba de su reputación profesional. Su relación con Isabel Martín, la tercera en discordia, se había desvanecido en el siglo. Clara nunca la había confrontado directamente, considerando que era un asunto de Daniel, pero sabía que la joven abogada había pagado su propio precio. La oportunidad en la oficina de Londres era un exilio de facto, una forma elegante de la firma de deshacerse de un problema potencial. Clara no sentía lástima por ella, solo un frío reconocimiento de las consecuencias. En el juego del poder y la ambición, todos tenían un precio. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Leo, su colega y amigo, un arquitecto paisajista, con quien estaba colaborando en el proyecto de viviendas. Clara, ¿has revisado los planos de la zona verde? Creo que podemos integrar mejor la fuente que propusiste. Sí, Leo. Los he estado estudiando esta mañana. ¿Qué te parece si nos vemos en 1 hora en la obra? Tengo algunas ideas nuevas, respondió Clara. Su voz vibrante con energía. La obra, el lugar donde el hormigón, el acero y el vidrio se transformaban en sueños tangibles. El lugar donde ella se sentía más viva, más en control de su propio destino. El contraste con la semana en que Daniel firmó los papeles, encerrados en la sala de reuniones de su despacho, era abrumador. Aquella sala de conferencias había sido un crisol de dolor y estrategia, un lugar donde el fin de su matrimonio se solidificaba en cláusulas legales. Ahora, en el sitio de construcción, cada ladrillo colocado, cada columna levantada, era un testimonio de su capacidad para construir, no solo edificios, sino también su propia vida. Mientras se preparaba para salir, Clara se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer diferente. Sus ojos, aunque aún llevaban el rastro de las batallas pasadas, brillaban con una nueva claridad. Había una fuerza en su postura, una calma en su expresión. El vestido de diseño impecable, el corte de pelo moderno, todo hablaba de una persona que había vuelto a tomar las riendas. Al salir a la calle de Almirante, el sol de Madrid la envolvió con su calidez. Caminó hacia la estación de metro de Chueca, sumergiéndose en el ajetreo matutino de la ciudad. La gente pasaba a su lado, cada uno con sus propias historias, sus propias luchas, sus propias esperanzas. Una vez, se había sentido atrapada en una jaula dorada, su vida definida por las expectativas de otros. Ahora se sentía parte del vibrante tapiz de la ciudad, una hebra fuerte y autónoma. El recuerdo de Daniel, de su traición, no había desaparecido por completo. A veces, en momentos inesperados, una punzada de dolor, una sombra de resentimiento, la invadía, pero ya no la consumía. Era como una vieja cicatriz, un recordatorio de una herida profunda que había sanado, dejando una marca permanente, pero también una lección. En el metro, mientras el tren se deslizaba por los túneles subterráneos, Clara miró por la ventana, viendo su propio reflejo superpuesto con la oscuridad fugaz del exterior. No había ganado una batalla,
no en el sentido tradicional. No había habido un triunfo glorioso, ni una humillación pública. Para Daniel, lo que había ganado era algo mucho más valioso: su libertad, su integridad y la capacidad de forjar su propio camino, lejos de las sombras de la traición y las mentiras. El destino final de Daniel, en el Comité de Ética Internacional, era irónico. El hombre que había traicionado la confianza en su matrimonio ahora se dedicaba a salvaguardar la moralidad en los asuntos globales. Clara no podía evitar una sonrisa amarga ante la paradoja, pero ese ya no era su problema. Su foco estaba en el futuro, en los nuevos planos sobre su mesa, en la obra que la esperaba, en la vida que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, para sí misma. Al salir del metro en Nuevos Ministerios, el sol brillaba con fuerza. Un día prometedor en Madrid. Clara respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana. Se ajustó el bolso al hombro y caminó con determinación hacia el lugar donde sus sueños, finalmente, estaban tomando forma. El final de su matrimonio había sido un comienzo, y Clara, la arquitecta de su propia vida, estaba lista para diseñar el siguiente capítulo, con la convicción de quien ha aprendido que la verdadera fortaleza no reside en evitar la tormenta, sino en saber cómo reconstruirse después de ella. El legado de Daniel sería una advertencia silenciosa, mientras que el de Clara sería una celebración de la resiliencia y la autodeterminación. Su historia, aunque marcada por la traición, terminaba con una nota de esperanza, de renovación y de la indomable capacidad del espíritu humano para encontrar la luz, incluso después de la más profunda oscuridad. Al llegar al sitio de construcción, el zumbido de la actividad era palpable. Grúas se alzaban hacia el cielo, martillos neumáticos resonaban, y equipos de trabajadores se movían con... Clara se puso su casco de seguridad y chaleco reflectante, una vestimenta que había llegado a amar. Era su uniforme, su armadura moderna. Leo la esperaba junto a los cimientos, con una tableta en mano y una sonrisa entusiasta. Clara, justo a tiempo. Mira esto, dijo, señalando un plano digital. He logrado ajustar la inclinación del tejado verde para maximizar la recolección de agua pluvial, y la luz natural es increíble. Clara asintió, su mente ya inmersa en los desafíos del diseño. Juntos, recorrieron el sitio, discutiendo los detalles, resolviendo problemas, imaginando el futuro. La creatividad era su escape, su terapia, su razón de ser. Durante la pausa para el almuerzo, se sentaron en un pequeño café cercano a la obra, en la calle de Santa Engracia, con un bocadillo de tortilla y un café con leche. Leo, observando a Clara, comentó: «Realmente has encontrado tu ritmo, ¿verdad? Después de todo aquello». Clara lo miró, una suave sonrisa en sus labios. «Sí, Leo, ha sido un viaje. Pero supongo que las grandes estructuras a menudo se construyen sobre esa base de lo que se derriba. La destrucción a veces es el primer paso hacia la creación». Leo asintió con comprensión. Había sido uno de los pocos amigos que la había apoyado incondicionalmente durante la turbulenta separación, sin juzgar, solo escuchando. ¿Y Daniel? ¿Cómo está lidiando con su nuevo papel de guardián de la ética?, preguntó Leo con un tono irónico. Clara se encogió de hombros. Supongo que lo mejor que puede. La vida tiene una forma peculiar de ponernos en nuestro lugar. Él buscaba el poder y la fama, y encontró la soledad. Yo buscaba la autenticidad, y la encontré en los escombros de lo que creía que era mi vida. Se quedaron en silencio por un momento, el ruido del café y la ciudad llenando el vacío. Clara tomó un sorbo de su café, sintiendo el calor reconfortante. Ya no sentía la necesidad de explicar, de justificarse. Su paz interior era su propia justificación. Por la tarde, de regreso a su apartamento en Almirante, Clara se permitió un momento de reflexión. Abrió su diario de diseño, un cuaderno de cuero, donde solía garabatear ideas, bocetos y a veces sus pensamientos más íntimos. Escribió una sola frase, con caligrafía firme y elegante: «El contrato se ha roto, pero la arquitecta sigue construyendo». Miró por la ventana, la luz del atardecer tiñendo los tejados de Madrid de tonos dorados y rojizos. La ciudad, con su eterna danza de luces y sombras, le parecía más hermosa que nunca.
No era un final de cuento de hadas, pero era un final real, doloroso y transformador. Daniel y ella habían pagado un precio, cada uno a su manera. Él, con la pérdida de la confianza y el estancamiento de sus ambiciones más elevadas. Ella, con el desgarro de una ilusión y la dolorosa necesidad de reconstruirse desde cero. Pero en esa reconstrucción, Clara había encontrado una libertad y una fuerza que nunca supo que poseía. Había aprendido que el verdadero cimiento de una vida no era el prestigio social, ni las alianzas estratégicas, sino la integridad personal y la capacidad de amarse a uno mismo lo suficiente como para exigir la verdad y las consecuencias. La casa que ahora habitaba no era solo un apartamento en el centro de Madrid, sino el hogar de una mujer renovada, una arquitecta que no temía los cimientos rotos, porque sabía que eran la base para algo aún más grande y más fuerte. El futuro era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. No estaba buscando un nuevo amor, ni una nueva alianza. Estaba buscando su propia plenitud, su propia expresión. Y en el corazón de Madrid, bajo el vasto cielo, Clara Vidal, la arquitecta, estaba finalmente en paz, construyendo su destino un trazo a la vez. Su historia no era de victoria sobre Daniel, sino de victoria sobre la adversidad, sobre la traición y, en última instancia, sobre sí misma. Y eso para ella era el verdadero